Los elefantes son los animales terrestres más grandes del planeta y son conocidos por su enorme inteligencia y comportamiento social. Uno pensaría que estas gigantescas criaturas nunca necesitarían ayuda externa. Pero cuando un elefante se acercó a unos guardas forestales del Parque Nacional de Mana-Pools, en Zimbabue, notaron algo muy extraño e inquietante. Solo un examen más detenido les permitió darse cuenta de lo que le había ocurrido. Un día, en el Parque Nacional de Mana-Pools de Zimbabue, un grupo de guardabosques atravesaba la zona en coche. El Parque Nacional está situado en el extremo norte del país y es conocido por su gran número de animales salvajes. Entre ellos hay leones, hipopótamos, cocodrilos y elefantes. Los animales vivían allí en relativa paz y armonía y estaban a salvo de los peligros del mundo exterior. El personal del parque patrulla regularmente y siempre está atento a animales enfermos o heridos. En raras ocasiones, también ahuyentan a cazadores furtivos que han accedido ilegalmente al parque para abatir animales y llevarse a casa sus trofeos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, apenas hubo dramatismo ni motivos de preocupación. Hasta que, ese día en particular, ocurrió algo extraño. Los guardas decidieron tomarse un descanso a la sombra de un árbol y beber un poco de agua. Pero entonces apareció un elefante a lo lejos. Un enorme elefante macho. Aunque mucha gente cree que los elefantes son animales tiernos y adorables, a menudo también están enfadados y son violentos. El personal trató de mantenerse alejado, en la medida de lo posible, de un gran elefante macho. Esto se debe a que tendían a atacar y cargar contra sus vehículos sin previo aviso. Sus colmillos podrían perforar fácilmente las ventanas y puertas y causar heridas mortales. Cuando un elefante macho conocido como Pretty Boy empezó a acercarse al vehículo, los guardas estaban preparados para alejarse rápidamente y ponerse a salvo. El riesgo de permanecer cerca era demasiado alto. Un elefante macho adulto puede alcanzar los 4 metros de altura y pesar una media de 6 toneladas. Nadie quiere interponerse en el camino de semejante coloso cuando recorre la zona a una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Así que no es de extrañar que los guardas tuvieran tanta prisa por apartarse del camino del enorme elefante. Parecía caminar hacia ellos. Casi como si estuviera aturdido. También tenía lágrimas en los ojos que corrían por sus mejillas polvorientas, lo que indicaba que estaba llorando. De hecho, los elefantes pueden llorar en determinadas situaciones y mostrar sentimientos y emociones como hacemos los humanos. Se alegran de los buenos acontecimientos o se afligen por la pérdida de otro elefante, por ejemplo. Todo esto era suficiente para preocupar a los guardabosques. Pretty Boy siguió caminando lentamente hacia el vehículo, pero no mostró ningún comportamiento agresivo. Incluso parecía que intentaba llamar su atención, como si estuviera suplicando ayuda. Este hecho hizo que el personal del parque prestara especial atención. En una inspección más detallada, el elefante parecía estar herido. Lloraba lágrimas de dolor. No era raro que un elefante resultara herido en la reserva. A veces resbalaban, tropezaban y se caían. Se hacían cortes y magulladuras o incluso se rompían los huesos. A veces, los elefantes machos se peleaban entre sí y causaban grandes heridas de aspecto doloroso a sus oponentes. Pero Pretty Boy no tenía ninguna de estas lesiones. De hecho, su lesión parecía decididamente anormal. Preocupó tanto a los luchadores que decidieron llamar por radio a uno de sus colegas, especializado en elefantes y su tratamiento, con una pistola tranquilizante. Si querían ver de cerca al animal, aturdirlo era la única opción. El veterinario especializado tardó unos 45 minutos en llegar al lugar. Durante todo ese tiempo, el elefante permaneció de pie, mirando suplicante a la multitud. Intentaron ver más de cerca la herida con prismáticos, pero no veían gran cosa. La distancia era demasiado grande y Pretty Boy se balanceaba demasiado para que pudieran decir con seguridad cuál era la causa de su lesión. Todo lo que sabían era que había algún tipo de herida sangrante en la cabeza y que parecía muy dolorosa. Nadie podía imaginar lo que le había ocurrido al pobre elefante, pero todos quedaron profundamente conmocionados cuando por fin lo descubrieron. El especialista llegó y apuntó a Pretty Boy con su pistola tranquilizante. El enorme elefante cayó de rodillas, rodó y aterrizó de costado. Los guardabosques le dieron unos minutos más antes de acercarse. Solo para asegurarme de que estaba realmente aturdido. Poco después, sin embargo, empezaron a acercarse lentamente para ver qué había causado la herida. Fuera lo que fuera, tendrían que trabajar rápido. Pues Pretty Boy solo estaría inconsciente unos 30 minutos, quizá menos. Tomaron muestras de sangre, examinaron todo su cuerpo y, por último, se fijaron en su cabeza para examinar la herida más evidente. Sin embargo, lo que vieron les impactó y horrorizó. Era peor de lo que ninguno de ellos había temido.
Parecía como si un cazador furtivo hubiera disparado a Pretty Boy en la frente. Había un agujero redondo rodeado de sangre. Afortunadamente, la bala no había penetrado en la parte superior del cráneo ni le había perforado el cerebro. De lo contrario, el elefante habría muerto en el acto. Pretty Boy había tenido suerte y mala suerte al mismo tiempo. Tuvo mala suerte porque le dispararon, pero suerte porque sobrevivió. El cazador furtivo que le había disparado probablemente no tenía experiencia en matar animales de ese tamaño. La bala era demasiado pequeña para matar a un elefante, pero aún así había causado un daño muy doloroso. Los guardas forestales y el veterinario trabajaron duro para extraer la astilla de la bala de la cabeza y se aseguraron de enjuagar bien la herida para evitar infecciones. La bala no había matado al elefante, pero podía haber supuesto una infección posterior. El equipo terminó de tratar al elefante y se retiró con sus vehículos a esperar a que se despertara. Finalmente recobró el conocimiento y parecía confuso y todavía algo aturdido. Permaneció sentado un buen rato antes de volver a incorporarse. Los veteranos seguirían de cerca a Pretty Boy en el futuro inmediato. No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Vea en el vídeo de la derecha cómo un elefante reconoce a una mujer después de años.